Hola, doctora. Hola Iván, ¿cómo estás? Por fin. Yo Oh, creo, yo Ay, creo que pero tú usted vas sí a, huele rico. yo creo que tú vas Qué a, lástima que todavía las cámaras no tienen sensores de olor. yo creo que tú vas a hacer un Ok. encuentro bueno, porque con la dificultad que Ay, ay, tuvimos. ay, 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 ay. ¿Cómo estás? Cuando hay muchas dificultades, ¿es algo? ¿Es un aviso de algo o qué? Es un aviso de que se debe de seguir insistiendo. Eso es bueno. Sí, Hay gente sí, que a la primera caída se queda sí. o a la primera puerta, ¡pum! Tú sabes que a mí me encantan los pum y los no. Le encantan los pum y los no. Sí, porque realmente hace que uno se reinvente, que tú saques ese garbo que tú pensabas que no tenías y que por supuesto te hace pensar en plan B, C, D, E, F, hasta la Z. Las cosas, por idiosincrasia, las cosas que conseguimos fáciles no se le dan un justo valor indistintamente Sí. haya sido algo que tú hayas deseado mucho. Y a veces se van fácil también. Porque, O no se porque tiene no, la esencia del valor. claro, porque no la atesoras. Resulta que Una pareja fácil. En el caso de más de nosotros los hombres, una mujer que la conseguimos fácil, como que... todo lo fácil no traduce dolor a la pérdida. Todo lo fácil no traduce dolor a la pérdida. Y ahí entra mucho una frase de Pepe Mujica. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Entonces ahí viene hasta dónde realmente yo estoy dándole un valor a aquello que costó parte de mi vida Sí. y que al final no lo estoy poniendo en su justa dimensión. La salud mental, a partir del 2020, incrementó su real problemática. Se vio. Se reveló. Se reveló, porque hay algo, Enseñó el refajo. precisamente en el 20, Iván, me puse, como era una pandemia, algo nuevo, yo me dediqué a estudiar las historias de las pandemias en la humanidad, las que estaban registradas. Y curiosamente, hay algo que coincidía, un patrón de cada 100 años. Una. Dos, que después de la emergencia sanitaria venía la pandemia mental. Y fue donde yo empecé a acuñar que la salud mental se iba a convertir en la pandemia de la pandemia. Resulta que la crisis sanitaria de todas las pandemias, por largas que fuesen, no pasaban de 10 a 15 años y con ellas nos vamos a la famosa fiebre española, que en realidad no era española, era italiana. Y resulta que fue de las pandemias más largas. Sin embargo, vivimos con pandemias controladas porque el VIH... Pero eso fue como en el 30 del siglo pasado. Del 20. Sí, del siglo XX. Empezó más o menos en el 12, Okay. 15, terminó para el 20, pero coinciden que es cíclicas las pandemias duras. Y yo decía, entonces ahí empezaban los gobiernos a tratar la parte mental, porque resulta que lo que destruía el progreso social eran más las secuelas mentales que dejaba la pandemia sanitaria que la misma crisis de salud. Y fue donde empecé con esa alerta, pero nosotros vivimos en un país en donde no hay cultura de salud mental. Con crímenes horripilantes donde los niños están cargando con la peor parte, siendo agraviados por quienes tienen el sagrado compromiso de protegerlos, se desborda la violencia intrafamiliar en República Dominicana, en medio de un deterioro progresivo de la salud mental de la población, desatendida durante años por el gobierno y agravada tras la pandemia del COVID-19. Y que cuesta, y que no solamente cuesta dinero, sino que cuesta emocionalmente. Porque cuando tú le dices a alguien, mira, yo voy para donde un terapeuta, tú te tienes que someter a un juicio de valor para ver si esa decisión fue bien tomada o no, dependiendo del juicio crítico que la persona a la cual tú se lo dijiste. Claro. Entonces, es bastante cuesta arriba. Cuando me apuntan en el 2020, usted y Pedro Pablo Paredes aplicaron por primera vez en el país un tratamiento para la depresión. Sí.
¿En qué consiste? Fuimos el primer país de América, exceptuando Estados Unidos, que pusimos Spravato, que es ketamina. El doctor Pedro Pablo Paredes y yo empezamos, y es para la depresión resistente. Es inclusive uno de los medicamentos. Depresión resistente. ¿Qué es la depresión resistente? Aquellas que no responden de la manera esperada o en porcentaje, ya habiendo agotado diferentes esquemas en medicamentos, en procedimientos y en tiempo. Un año y algo después fue aprobado como la primera molécula para usar en intentos e ideación suicida. Sin embargo, Iván, las ideas y los intentos suicidas aquí son vistos como una señal de debilidad. ¿Y cómo se pueden ver? Cuando digo que se ven, es porque cuando alguien a tu lado tiene una idea y te dice que no quiere vivir, o tú has escuchado que han intentado algo en contra de su vida, tú le dices, manito, tú eres fuerte, pon de tu parte, saca de abajo. Y esas se convierten en palabras que son mucho más destructivas. O sea, no contribuyen en ese momento. Para nada. ¿Qué? Porque refuerzan la condición. Doctora, ¿y qué yo le voy a decir a alguien que yo vea que tiene un asomo, que tiene un intento de cosas? O sea, decirle, estimularlo a que no. No. Lo que pasa es que el paciente que está en ese nivel, todo lo entiende al contrario. Oh. Incluso cuando tú le dices... Eso es como un adicto, cuando tú le empiezas a que no fume, que no beba, que no esta cosa. Le está diciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, eso lo alimenta el desafío. Totalmente. Entonces, cuando tú le dices, mira, tú eres fuerte, lo que empieza a remeter en contra de ti. Incluso puede desarrollar patrones de alejarse para que ni siquiera estar cerca. A no oír el sermón. Sin embargo, ahí lo que procede es tú tener un acercamiento, volverte escucha, opinar menos y volverte más oído y hacer lo que se debe de hacer y que él no puede. Ejemplo, buscar la ayuda. Tenemos un concepto totalmente errado de lo que es la salud mental. ¿Debo yo ir primero al psiquiatra o al psicólogo?